Muy buenos días, queridas estudiantes de quinto grado de secundaria. Les habla la docente Moira Méndez del área de Ciencias Sociales. Hoy vamos a continuar con la experiencia número 4. Reflexionamos y valoramos los avances y desafíos del Perú en el Bicentenario para construir el país que anhelamos. Tenemos la segunda actividad, que es la actividad número 4. Analizamos acciones del gobierno ante las enfermedades entre 1980 y 2000. Seguimos trabajando con las dos competencias, la competencia del área que es construye interpretaciones históricas y la competencia transversal gestiona su aprendizaje de manera autónoma. El propósito de la actividad de hoy es que analicemos fuentes sobre algunas acciones tomadas por el gobierno frente a enfermedades como el cólera y tuberculosis entre los años de 1980 y 2000. Tenemos los criterios de evaluación, tanto de la competencia del área, construye interpretaciones históricas, y la competencia transversal, gestiona su aprendizaje de manera autónoma. Estos criterios de evaluación deben tomarlos en cuenta para elaborar su evidencia, que es escribe 3 desafíos que tiene el gobierno actual ante la persistencia de problemas de salubridad en nuestro país. Hemos recogido algunos aportes de las fuentes y elaborado nuestras conclusiones a partir de ellas sobre los avances y problemas de salubridad en nuestro país a partir del año 1980. En esta actividad analizaremos algunas fuentes sobre acciones tomadas por el gobierno frente a enfermedades como el cólera y tuberculosis entre los años de 1980 y 2000, para formular argumentos que sustenten nuestra postura al problema histórico que nos plantea la pregunta: ¿en qué medida desde el gobierno y la medicina tradicional se ha buscado preservar la salud en las peruanas y peruanos durante los últimos años del siglo XX? Para esto vamos a investigar a partir de las fuentes. Vamos a dar una mirada a distintas fuentes sobre cómo los gobernantes de los últimos 20 años del siglo pasado velaban por la salud de las peruanas y los peruanos. Esto nos ayudará a seguir formulando argumentos ante el problema histórico que nos plantea la siguiente pregunta: ¿en qué medida el gobierno y la medicina tradicional se ha buscado preservar la salud de las peruanas y los peruanos durante los últimos años del siglo XX? Para responder a esta pregunta y alcanzar el reto en esta experiencia, leemos el texto El gobierno y las epidemias de los últimos años del siglo XX, que tiene 5 fuentes: A, B, C, D y E. Empezamos. Fuente A: morbilidad, incidencia y mortalidad por tuberculosis Perú, 1992 y 2002. Aquí ustedes pueden hacer el análisis si ha disminuido a medida que avanzan los años o va creciendo, ¿no? Podemos observar también acá la cantidad de casos notificados es por cada 100.000 habitantes. La fuente es del Ministerio de Salud, Dirección General de Epidemiología, 2013. Fuente B: acciones para hacer frente a la tuberculosis TBC en la década de 1990. Ante la crisis que atravesaba el programa del gobierno en la lucha contra la TBC a inicios de 1990, el NPNCT, Nuevo Programa Nacional de Control de Tuberculosis, comenzó a ser considerado como parte de la estrategia gubernamental de la lucha contra la pobreza extrema. El 18% del presupuesto en el primer año de gestión de Guillermo Suárez, director del programa, tuvo como fuente de financiamiento el FONCODES, uno de los principales programas especiales de compensación social, en lo que corresponde a aspectos técnicos del NPNCT, que significa el Nuevo Programa Nacional de Control de Tuberculosis. Se adoptaron desde 1991 los objetivos de control de la TBC, tuberculosis, propuestos por la OMS, Organización Mundial de la Salud. También se trazó
como un objetivo a lograr que la vacunación con TCG, bacilo de Colmen-Keating, a los recién nacidos llegue a una cifra igual o superior al 90%. Reestructuración del PNCT. Para implementar esta decisión se reestructuró el PNCT dotándolo de una doctrina y reformulando sus normas y procedimientos adecuados a nuestra realidad, las recomendaciones técnicas de la OPS-OMS, para lo cual se contó con la asesoría de un grupo de expertos de más alto nivel de dicho organismo técnico de la Organización de las Naciones Unidas. Fuente C. El cólera en el Perú. Casos de funciones por cólera según Semana Epidemiológica Perú 1991-1995. Acá podremos analizar los casos. Con verde oscuro están los casos y las defunciones con celeste, ¿no? Podemos ver en 1991 cómo se dio, en 1992, 93, 94, ¿no? En 95 ya no se observan casos, ¿no? La fuente es Ministerio de Salud, Dirección General de Epidemiología. Fuente D. Los gobiernos locales y hospitales ante la epidemia del cólera. Las autoridades provinciales cumplieron con celo y algo de exageración las recomendaciones oficiales advertidas a la población de la ciudad de no consumir ceviche ni mariscos. Prohibieron la venta ambulatoria de alimentos, además se tomaron otras medidas importantes del control, como el recojo de basura y la desinfección. Situación en los hospitales. Por otro lado, en varias ciudades se tuvo que reclutar personas del servicio hospitalario para la atención del cólera debido al creciente número de casos, que en muchas oportunidades superaba hasta 4 veces el número de camas y personal disponible. La labor podría ser frustrante porque los casos aumentaban, las medicinas se agotaban, la electricidad y el agua duraba pocas horas y los desagües de los hospitales eran arrojados al mar o los ríos. El Hospital Cayetano Heredia, ubicado en el distrito de San Martín de Porras, uno de los distritos más pobres de Lima, ilustró la magnitud del problema que se enfrentó en aquellos días durante el peor momento de epidemia. El hospital atendió a 200 pacientes por día, preparó y administró diariamente 1.200 litros de suero endovenoso y 1.000 litros de suero oral. Fuente E. El gobierno nacional y gobiernos locales ante el cólera. Inicialmente, las recomendaciones del Ministerio de Salud, especialmente la de tener cuidado con el pescado, fueron cumplidas por la población y difundidas por los medios de comunicación y las autoridades. Hubo cierta exageración, ya que el consumo de helados, bebidas y pescado, así como la asistencia a las playas durante el verano, prácticamente dejó de darse. Según la encuesta, el 75% de los limeños confesó que durante el primer mes de la epidemia no comió ceviche ni pescado. En otras presentaciones, ello aumentó los problemas de desnutrición porque a nivel popular el pescado es una de las fuentes más importantes de proteína y la ración promedio no tenía el mismo nivel de proteína que el pollo, que fue la otra carne con la que se reemplazó el pescado. Medidas en el interior del país ante el cólera. En provincias, los colegios médicos, las direcciones subregionales de salud, las instituciones encargadas de suministro de agua y las municipalidades hicieron eco de las recomendaciones del ministerio. Los diarios de provincias difundieron la necesidad de las maneras de hervir el agua, lavarse las manos, usar letrinas, fabricar suero casero, utilizar lejía como antiséptico y evitar el consumo de pescados, mariscos y verduras. La preparación del suero casero consistía en combinar una cucharada de sal y 8 de azúcar en 1 litro de agua hervida. Asimismo, varias municipalidades formaron comisiones de emergencia que tomaron medidas que no estaban directamente relacionadas con el cólera, sino con viejas ideas sanitarias como el drenaje de las lagunas y la fumigación.